Muy buenas, camaradas del páramo. Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Para esta ocasión, continuaremos con la serie de ¿Qué pasaría si? Del volumen número 3. Esta serie está dedicada a mostrarles qué sucedería si tomas otra opción durante una misión. Como muchos sabrán, en las misiones principales existe una variedad de respuestas tanto positivas como negativas, pero que no afectan directamente la historia del juego, pero sí la ejecución de la misión. Y es por eso que en este video les estaré mostrando algunas decisiones poco acertadas cuyo desenlace sorprenderá a algunos. Si eres amante de la lectura y te entra curiosidad el saber qué pasaría si eliges mal, te invito a que te quedes. No olvides apoyar mi contenido con un like y un comentario. Si eres nuevo, suscríbete y forma parte de la Nación Salchicha. Por aquí en un comentario te dejaré los volúmenes número 1 y número 2, para que vayas y le eches un ojito a algunas de las variaciones que hemos tenido ya con la serie. Comencemos. ¿Qué pasa si nos negamos a ayudar a Svetlana? Muchos de nosotros habremos aceptado la misión sin refutar. Sin embargo, en este universo, el personaje se niega a ayudarle con su investigación. Aunque es cierto que nuestro vagabundo fue quien acudió a ella por información, hay que destacar la actitud que tomó ella. A pesar de que sus intenciones no son malas, juega con la curiosidad del vagabundo al punto de manipularlo para que acceda a ayudarla. Obviamente no hay más de dónde agarrar, por lo que al final hay que aceptar su misión sí o sí. Pero es interesante ver la labia que montó para tratar de convencer al vagabundo. El Instituto de Virología tiene unas pequeñas variables durante el desarrollo de la misión. En una de esas realidades, el personaje se enfrenta a un lobo debilitado por una bomba de humo que arrojamos en la habitación para poderlo enfrentar. Pero en esta realidad, ¿qué pasa si no usamos las bombas? Como es lógico, nos enfrentaremos a un lobo ciego con un rango de movimiento normal. Pero entonces, ¿qué pasa con las bombas de humo? Aunque en principio se considere que quedan como objetos reliquias tras la misión, la verdad es que no. Esas nunca aparecen en el inventario ni en el apartado de misiones, o sea, desaparecen completamente como si no existieran. Más tarde nos encontraremos con Alex, el gordito que se estaba escondiendo del lobo y que tenía como compañera a Vadim, la víctima asesinada por el animal. Si le mentimos sobre el estado de su amigo, Alex se pondrá nervioso y querrá acabar nuestra conversación lo más pronto posible para poder salir del lugar. Si le permitimos que se acerque a nosotros, nos golpeará y entraremos en una batalla contra él. El desarrollo de la misión a partir de aquí sigue siendo el mismo en todos los puntos.
La petición de una madre es otra misión que viene con una serie de finales muy fuertes. En un capítulo anterior vimos cómo Jenna era asesinado por un lince, así que llevamos su cuerpo al campamento y allí mismo fue enterrado por su gente. Sin embargo, en esta nueva línea temporal tenemos otro tipo de final, el cual te invito a que leas. Si hablamos de decisiones difíciles y de acciones que repercuten en el desarrollo de la misión, Huéspedes no invitados se lleva la corona a la misión con más variables que tiene. Una mala decisión aquí hará que se te complique todo. En el capítulo anterior vimos cómo éramos descubiertos por Iván, el cual hiere en una pierna al vagabundo y llama al resto de bandidos. En esta nueva realidad tratamos de emboscar a Tema pero con un final muy distinto.
Y hasta aquí el volumen número 3 de ¿Qué pasaría si? Más adelante les traeré las variables que tienen las misiones de El Matadero y el rescate de Sacha. Gracias por llegar hasta aquí y mil gracias a los colaboradores del canal. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.